materia y energía. Esta vez vamos a hablar sobre lo que es la materia. Básicamente, la materia es todo aquello que ocupa espacio y tiene una masa, es decir, todo lo que podemos nosotros observar y algunas cosas que no podemos observar. Por ejemplo, los animales son materia, un balón son materia. El aire, aunque no podamos verlo, es materia. Recordemos que el aire está compuesto por moléculas de oxígeno, de CO2 y otras moléculas que no son apreciables. Recordemos que Antoine Lavoisier realizó una serie de experimentos para explicar que existía la materia y que ésta simplemente se reorganizaba para formar otras componentes. Él, entonces, describió la ley de conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, no podemos crear nueva materia, solo la estamos transformando de una forma a otra. Existen diversos estados de la materia, el sólido y el líquido, que muchas veces son los que podemos apreciar más fácilmente. Los sólidos como las rocas o los líquidos como el agua. El gas es otro estado, pero que difícilmente podemos observar. Un ejemplo de ellos es un globo lleno de helio. Dentro de él hay un gas denominado helio. Hablando molecularmente de los estados, en el caso de los sólidos, las moléculas se encuentran totalmente estructuradas y organizadas. En el estado líquido, las moléculas se encuentran un poco más separadas. Y finalmente, en los gases, las moléculas están muy distanciadas. Es por ello que no podemos observarlos a simple vista. Adicionalmente, sabemos que hay conversiones entre los estados de la materia. Podemos pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Pero estos cambios tienen ciertos nombres. Entonces, si pasamos de sólido a líquido, ejemplo, si derretimos un hielo, se le va a llamar fusión. Si pasamos de líquido a gas, es decir, si evaporamos el agua, un ejemplo de ello, se le denomina evaporación o ebullición. Y si pasamos de gas a sólido, se le denomina sublimación inversa. Existen los procesos contrarios. Por ejemplo, de líquido a sólido se le llama solidificación, cuando congelamos agua y se convierte en hielo. Si pasamos de sólido a gas, se denomina sublimación. Un ejemplo de ello es el CO2 sólido que pasa a gas y que comúnmente se utiliza para mantener frías ciertos productos. Otro cambio de la materia es de gas a líquido. Este lo observamos en los tanques de gas metano. Dentro del tanque, al tener una presión tan alta, el metano es líquido, es decir, sufrió un proceso de condensación, ya que pasó de gas a líquido dentro del tanque. También podemos clasificar a la materia dependiendo de las características que tenga. Por lo tanto, tenemos dos grandes separaciones, lo que son las sustancias y lo que son las mezclas. Dentro de las sustancias podemos obtener dos grandes ramas, lo que son los elementos y lo que son los compuestos. Dentro de las mezclas tenemos dos grandes clasificaciones, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. ¿Qué son los elementos? Los elementos es materia que está constituida por los mismos átomos. Recordemos que los átomos es la unidad más pequeña de la materia y le da identidad a los elementos. Los elementos están representados en la tabla periódica. Ejemplos de ellos puede ser el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el aluminio, el oro. Estos no pueden desintegrarse en otra forma más sencilla.
Otra clasificación que tenemos son los compuestos. Los compuestos están formados por dos o más elementos en proporciones fijas. No se pueden separar por métodos físicos, pueden reaccionar y se pueden separar los elementos que conforman a esos compuestos, pero pierden su identidad. ¿A qué nos referíamos con proporciones fijas? El oxígeno, el que respiramos, siempre estará compuesta por dos moléculas de oxígeno. El agua, independientemente del estado que se encuentre, siempre va a estar compuesto por una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Es decir, los hielos y el agua líquida siempre tendrán una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. Otro ejemplo de compuesto es el etanol. Por ejemplo, si hacemos reaccionar oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso, vamos a obtener la molécula de agua, pero eso quiere decir que ya perdieron la identidad. El oxígeno se va a unir con el hidrógeno para formar esa molécula de agua. Por lo tanto, ya no van a ser las mismas sustancias. Otro tipo de clasificación son las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas están compuestas por dos o más compuestos. No se pueden identificar sus componentes y estos sí se pueden separar por métodos físicos. Un ejemplo de método físico es la evaporación, la decantación, la cristalización. Adicionalmente, cuando se separan, estos no pierden su identidad. En el caso de los compuestos homogéneos, las moléculas de igual forma están homogéneas. Un ejemplo de ello es el agua con azúcar, en el cual no podemos distinguir el azúcar dentro del agua, ya que se encuentra disuelta. Otro ejemplo son las bebidas alcohólicas. Recordemos que están compuestas de alcohol con agua. En este caso están completamente mezcladas homogéneas y no podemos reconocer ambos componentes. Si nosotros realizamos una evaporación, podemos separarlos. En los perfumes, recordemos que está compuesto por alcohol y aceites esenciales. Si nosotros evaporamos de igual forma el alcohol, podemos obtener el aceite esencial y el alcohol. A eso se refiere los métodos de separación física, que podemos hacer la separación de los compuestos sin cambiar sus propiedades. Otro tipo de mezcla es la heterogénea. En las mezclas heterogéneas, de igual forma están compuestos por dos o más compuestos. Se puede identificar los componentes, se pueden separar por métodos físicos y es más fácil separarlas y no se pierde la identidad al separar los componentes. Hablando molecularmente, están distribuidos de tal forma que se pueden distinguir. Un ejemplo de ello es el agua con aceite, el cual podemos distinguir perfectamente cuál es el aceite y cuál es el agua, y lo podemos separar por decantación fácilmente. Otro ejemplo que tenemos son las galletas con chispas de chocolate. En este caso nosotros podemos separar las chispas, así obtendríamos una galleta simple y las chispas por separado, sin perder la identidad de cada uno de ellos. Otro ejemplo que tenemos en las mezclas heterogéneas son las ensaladas, en donde podemos distinguir cada uno de sus componentes. Por ejemplo, podemos distinguir la lechuga, el jitomate y el queso, los cuales los podemos separar para obtener cada uno de los componentes. Otro tema del que tenemos que hablar es la energía. La energía básicamente se define como la capacidad de los cuerpos a realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Ejemplo, nosotros necesitamos energía para movernos. Nosotros necesitamos energía para mover una silla. Los autos necesitan energía para poder moverse. Nosotros necesitamos energía para mantener el calor de nuestros cuerpos. Entonces, existen diversos tipos de energía. La unidad con la que se mide la energía es el Joule, en honor al inglés James Prescott Joule.
Como dijimos, existen diversos tipos de energía. Entre ellos está la energía mecánica. Es aquella relacionada tanto a la posición como con el movimiento de los cuerpos, lo cual involucra dos tipos de energía, la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética, por su parte, se manifiesta cuando los cuerpos se mueven y está asociada a la velocidad. Un ejemplo de ello es un vehículo en movimiento. El otro tipo de energía es la energía potencial. La energía potencial hace referencia a la posición que ocupa una masa en el espacio. Ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en la montaña rusa, tenemos cierta posición, la cual tenemos cierta energía potencial. Otro tipo de energía es la energía interna. Esta se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto más caliente está un cuerpo, más energía tendrá. Otro tipo de energía es la eléctrica. Cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y se conectan a través de un conductor, se genera lo que conocemos como energía eléctrica, y está relacionada con la corriente eléctrica. Otro tipo de energía es la electromagnética. Esta se refiere a la generación de un campo electromagnético generado a partir del movimiento de las partículas eléctricas y magnéticas moviéndose y oscilando a la vez. Es lo que conocemos como ondas electromagnéticas. El Sol es un ejemplo de este tipo de ondas. Otro tipo de energía es la nuclear, que se genera al interactuar los átomos entre sí, que puede ser un proceso de fusión o un proceso de fisión. La energía térmica se asocia a la cantidad de energía que se pasa de un cuerpo caliente a otro más frío, manifestándose como calor. Y finalmente la energía química, que se manifiesta en determinadas reacciones químicas, en la forma que se rompen o se forman ciertos enlaces químicos. Ahora ya sabemos un poco más sobre materia y energía.